Bueno, yo soy nieta de los mayas, vengo de una cultura maya, hablo el idioma maya y posteriormente manejo bastante el calendario maya, las energías del día y soy parte de unos guías que ayuda mucho a la gente para que tenga autoestima, para que salga adelante. Orgullosamente guatemalteca, nací en la orilla de un bosque nuboso, ese gran bosque de Chimel. Por un lado hay un bosque extenso, donde realmente nacer ahí es un privilegio, por las nubes, por los animales, por los pájaros, por las temporadas. Hay temporadas muy castigadoras como las lluvias, como los fríos, pero hay otras temporadas inspiradoras como las estrellas y pues quizá buena parte de mi escuela de vida es Chimel, pero también yo soy una mujer universal. A estas alturas pues me he deleitado con culturas, identidades, visitas a áreas extraordinarias. Me tocó trabajar con patrimonios universales y yo sé que el criterio de un patrimonio universal no solo son edificios o no solo son pueblos que aún se siente su presencia en las paredes, sino también es ser humano incrustada con toda su sabiduría, su ciencia. Entonces, soy multidisciplinaria, me encanta el derecho. Desde un principio en Chimel entendí que el derecho es mucho más allá que una doctrina, es más allá que una definición, sino es una forma de vida. Y quizá es lo que más valoro de mi tierra, porque aprendí que el derecho no solo es una persona, es dignidad. Y si es la dignidad humana, la dignidad natural, pues tengo que ser también parte de eso. Entonces, yo he aprendido mucho, he escrito algunas poesías, he escrito algunos cuentos infantiles, he dado una enorme cantidad de testimonio de mi vida, de las cosas buenas, las cosas malas que me ha pasado, pero sobre todo, pues actualmente soy mexicana. Entonces, tengo la nacionalidad mexicana y haré lo posible por vivir la historia mexicana que ya he vivido en los últimos 40 años en México. Entonces, soy una persona como un colibrí que va donde hay flores, pero también regresa. Y esa es mi vida. Bueno, primero no solo es la indumentaria. La indumentaria es hermoso, como ustedes ven aquí está narrado el tiempo, el sagrado calendario maya, están inspirado por las manos de esas tejedoras que siempre las he valorado y las respeto, la mayoría de ellas son mujeres, pero también ser maya es tener una forma de vida, un ser natural y no tanto un ser espiritual, porque afortunadamente el ser natural tiene muchos otros sentidos que una religión o que una creencia espiritual. Mi código de vida es respeto, respeto mutuo, complementariedad, reciprocidad. Cuando uno dice gracias por ayudarme y yo te ayudo, es una filosofía diferente que solamente querer recibir algo, ¿verdad? Entonces me considero una persona que está cerca de sus ancestros. Yo muchas veces he tenido pruebas de vida increíbles y al invocar a los abuelos, las abuelas, o la abuela mar, o el abuelo sol, o la abuela lago, la abuela luna, invocar al oxígeno, invocar, todo eso es ser maya. O sea, no es solamente creer, sino una forma de vida. Me levanto, saludo el abuelo sol, saludo las energías del día, le pido luz. Cuando me duermo le pido descanso, le pido que me dé mucha fortaleza y que me ayude a iluminar mi vida, pero también a iluminar vidas. Y yo creo que eso es lo que más me ha tocado hacer, tratando de iluminar vidas en un área de conflicto, en un lugar. Entonces, ser maya no solo haber nacido en una cuna como el mío, que es el bosque nuboso de Chimel, sino también es haber nacido con una forma de vida como filosofía. Nací de una memoria colectiva de Guatemala,
porque yo sí admiro en los guatemaltecos, sobre todo nuestra juventud maya. Actualmente, pues muchos de ellos son juristas, son profesionales, son periodistas. Varios de los mayas actuales, pues la juventud maya es artista, es cineasta, empiezan a incurrir, digamos, en una ventana universal. Pero en mi tiempo no éramos muchos, éramos poquitos sobrevivientes. Yo creo que un primer desafío en mi vida es la infancia en Chimel. En la madre naturaleza hay una enorme cantidad de peligros para un chiquitito, desde que puede caer del barranco hasta que puede ser picado por un animal ponzoñoso, en un bosque nuboso, en una orilla de un lugar donde no hay agua potable, no hay luz eléctrica. Nadie de nosotros recibió una vacuna, por ejemplo. Cuando se habla de la ciencia que avanzó mucho, pues en nosotros no, porque allá fue otra vida. Pero también del trabajo, porque desde chiquitito nosotros aprendimos a sobrevivir, pero también a vivir. Creo que nuestra infancia en Chimel fue muy, muy importante. Yo, desde los que nací, 16 años de mi vida pasé en Chimel. Entonces, en Chimel para mí el primer desafío, porque muchos de los niños de mi edad murieron de infancia, murieron de diarrea, murieron de infecciones, no hubo un hospital. También muchas madres murieron de un embarazo, porque no hay pueblo, no hay hospital. Así que había que aferrarse a la comadrona que trae el bebé al mundo, y nosotros solo pensar que así fuimos es increíble. Yo cuando veo Chimel actualmente, digo, pero yo nací aquí, o sea, y yo caminé aquí, y cómo habíamos subido ese cerro sin saberlo, y cómo habríamos hecho de noche. Pero también los otros desafíos más fuertes en la vida, quizás las temporadas de lluvia, de las temporadas de frío, las temporadas que normalmente alborotan las enfermedades o qué sé yo. Entonces, muchas personas que han vivido eso y que están viviendo, no lo ven como malo, no lo veo como malo, lo veo como una fortuna, esa fortuna de resistencia personal, pero también resistencia colectiva, porque en Chimel no hay nada que pase uno solo. En Chimel hay una solidaridad muy fuerte, en Chimel hay una complementariedad con todos los demás. Por eso mi padre era un dirigente, él era un líder de toda la comunidad y nos mandaba a hacer oficios. Desde los 12 años nosotros ya éramos parte de muchas decisiones de la comunidad. Entonces hay un sistema, ahí nací de un sistema raro porque el mundo no conoce ese sistema. Luego, pues, otros desafíos fue cuando me tocó la jungla urbana. Yo siempre hablo de eso. ¿Por qué? Porque llegas a la capital, no hablas el idioma de la otra persona, no te ven igual, incluso cuando vas cruzando los pueblos. En Uspantán, que es el pueblo grande, pues desde allí ya te ven como alguien que nace de la montaña, o sea, ya bajan las de la montaña. Después de allí, tomas un bus y venís con unas situaciones increíbles para la capital, y son pueblos y pueblos. Al final, yo creo que la vida urbana es otra escuela desconocida, pero lo más importante que aprendes en esta otra jungla es algo que lo habías aprendido allá en Chimel, como es el ser humano. Encontrás amigos, gente que te ayuda, que te entiende, te enseñan con otras personas que te enseñan con cariño, lo que saben, y no te dejan solo. O sea, y eso es lo que yo encontré con las monjas de la Sagrada Familia en Guatemala, en la ciudad, porque ellas estaban dispuestas a hacer que yo aprendiera muchas otras cosas nuevas. Entonces yo pienso que cada paso se vuelve un desafío. Y no digamos, pues ya cuando te mandan a vincularte con la sopa de letras, digo yo, cuando te mandan a estudiar. ¿Qué es el estudio? Pues había que tener mucho miedo a las letras, porque se pueden confundir uno con otro, porque es una sopa de letras, porque tenés que memorizar. Quizá en mi época
La educación era memorizando lo que dice un texto, viendo figuras que totalmente desconocidos. No solo el punto y aparte sufren, uno que viene de un idioma distinto, sino muchas otras cosas. Por eso yo creo que entender los lenguajes humanos, aunque no entiendas su idioma, es uno de también las grandes cualidades, ¿no? O sea, yo entendí que la gestuación tiene una carga, ya sea una carga de amor o una carga de desprecio. En algún lugar te hacen una gestuación donde toca tu sentir, pero en algún otro lugar te hacen una gestuación que te toca tu amor, tu corazón, tu sensibilidad. Entonces son muchos lenguajes los que nos tienen en el planeta feliz, ¿no? O sea, o te hacen triste o te hacen feliz. Esto es a veces más que la violencia manifestada, porque la violencia manifestada es horrible porque atenta contra la vida, pero esto atenta contra la dignidad. O sea, es distinto atentar contra una dignidad de otro ser igual que atentar contra la vida. Y nosotros siempre diferenciamos estas dos cosas. Yo siempre diferencié la tortura de mi madre, que yo supe que lo torturaron. También diferencié el que quemaron vivo a mi padre. También diferencié el fusilamiento de 2 hermanos, porque esto ya es producto de una violencia organizada. O sea, una violencia armada, una violencia que atenta contra población civil. O sea, ya no es porque yo sea maya o sea porque sea mujer, sino ya es atentado contra una población civil. Y más me impacta la guerra porque atenta contra la población que muere, pero contra los niños, contra las mujeres, no importa su idioma, y contra el ser natural. ¿Por qué? Porque muchos de los áreas que yo conozco fueron bombardeados. Se imagina, en Guatemala hubo 46 aldeas destruidas, con su población, con su gente, con sus animales, con su historia, con todo eso. O sea, entonces las guerras va con una situación mucho más grave. ¿Por qué digo más grave? Porque también afecta la resiliencia que llaman los técnicos, ¿no? Que la gente, cuando solo te practican una gestuación de odio, pues uno sabe que eso no mata. Puede matar el espíritu de alguien que no está preparado para recibir una ofensa, pero también puede que no. Puede que le haga fuerte, le haga con una fortaleza enorme. Puede que un acto de racismo puede ser menos destructivo, directo a la persona. Uno puede volver a creer en el ser humano, no importa dónde esté, pero que te quitan la vida por una violencia, cortan grandes ciclos de procesos de crecimiento. Bueno, la violencia pasó por mi casa, o sea, ustedes ya saben, pasó por la aldea, quemó la gente. Volví después, como 14 años después, volví a Chimel por primera vez, y la gente contaba dónde fue fusilado don Baltasar, dónde fue fusilado no sé quién. Contaba sobre los animales que comieron los cadáveres, los perritos venían a comer, la gente, o sea, la gente que quedó tirada, que nadie lo recibió. Esa falta de entierro digno quizá es el dolor más grande que quedó en las mentes de los guatemaltecos, pero igual si yo me voy a otra región del mundo y que ha pasado un conflicto, encuentro las mismas características. O sea, el entierro digno, el entierro digno. Por eso es que yo seguí bastante el camino, digamos, de las violencias. No un tipo de violencia, sino muchos tipos. Pero digo, para aprender todo eso, se combinaron 2 cosas. Mis raíces, mi identidad, las enseñanzas de mis abuelos, el equilibrio emocional que yo cargaba de chiquita, el equilibrio también entre qué es dolor y qué no es dolor, que yo aprendí, y transportarla al mundo, también quizá fue el valor más grande de la palabra. Por eso es que a mí me reconocen por el valor de la palabra, el valor de la identidad. ¿Por qué? Porque no es solo un lenguaje maya quiché. Por supuesto yo soy maya quiché, sino es un lenguaje humano
que llega a muchos lugares. Y yo pienso que esta humanidad, si es nuestro, lo tenemos que aprender tal como es. Y lo tenemos que emprender tal como es. Entonces, pues sí, son muchos desafíos de infancia, sí, de juventud también. No tuve una juventud igual que todos los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos jóvenes hubieran querido crecer conmigo, si los hubiera comprendido o si me hubieran comprendido. O sea, nada era imposible, ni aquí ni allá. Entonces, ya como víctima de un conflicto armado, también muchas personas dicen, ¿cómo salió del ser víctima? Salí del ser víctima porque no creo en la violencia. Si la gente cree en lo que hace, es su fuerza, es su fortaleza. Si no cree en lo que hace, pues entonces busca cualquier camino. La verdad que es impresionante. Incluso no hay definición clara para hacer ver el sentir de la otra parte. O sea, pensemos que sea una otra parte. Primero porque nosotros nacimos de un territorio. Nuestro territorio hay una autoridad instalada, hay una autoridad que viene por mucho tiempo, que resuelve los problemas de la familia, los problemas territoriales, los problemas, cualquier problema, pero también proyecta. Entonces nosotros tenemos una autoridad muy fuerte que está pendiente de nosotros. Llegamos a otro mundo, en primer lugar esa autoridad no existe. Entonces tenés que adivinar cómo funciona la autoridad del otro lado. Y sin embargo, ahí ya no son las leyes de nosotros, son las leyes del otro. Y las leyes de otro es castigar, castigar, castigar. Eso ya formalmente como institución. Por eso mi padre me inculcó mucho acompañarlo. ¿Por qué? Porque mi tierra es en la autoridad estatal. Solo los hombres hablan un poquito el español. Las mujeres no hablamos el español. Entonces, si queríamos entender lo que pasaba, tenía que ir el hombre con nosotros. Y es el único que habla. Y luego, pues ya llegas a otro lugar, la indiferencia. Increíble la indiferencia por la indumentaria o por la manera de proceder. Nosotras no somos tan expresivas, así que abracemos, que besemos a alguien o que así, pero sí porque es un desconocido. O sea, ¿cómo llego y abrazo a alguien que no conozco? O sea, sí hay unas barreras estructurales. O sea, esas barreras estructurales quizás es lo que debimos haber curado hace mucho tiempo. Luego, pues, las actitudes. A mí me impresiona la actitud. No, ya no hay palabra. Solo mira y ya se juzgó una persona. Solo la mirada. Y la otra persona también entendió el mensaje. O sea, nadie puede decir, yo no entiendo qué querrá esa persona que me está mirando así. Pero ya la palabra y la mirada ya es un doble crimen, o sea, es doble delito. ¿Por qué? Porque la palabra ofende mucho más con la mirada y sucesivamente. Luego hay dichos que no se entiende, que nosotros lo sentimos profundamente cuando se nos dice, pero la otra persona no lo siente. Por ejemplo, yo protejo a nuestros indígenas. Era lo que intentaba yo entender mis primeros momentos con el español. Me decían, es que nosotros estamos con los indígenas. Es distinto que yo protejo nuestros indígenas. Y es ya como una posesión de algo que ya es tuyo, ¿no? Entonces uno se queda frío. Uno no diría a alguien más, yo protejo a nuestros alemanes o nuestros franceses o nuestros, porque jamás eran nuestros. O sea, ese tipo de juegos es muy fuerte. Pero la subestimación. De antemano nos ven y creen que no sabemos nada, que no tenemos conocimiento, que creen que somos pues tontos, somos pobrecitos. La victimización es bien doloroso. ¿Qué causa allí? Silencio. Mejor no contesto, mejor no quiero escuchar, mejor no aprendo. Mejor, o sea, viene una etapa de resistencia de la misma persona. Yo lo he vivido. O sea, en muchos lugares yo dije, no, mejor no hablo. Si hablo, no me van a entender. Si cuento, no me van a creer. Si demuestro que sé algo, no lo van a
respetar. Ese tipo de cosas creo que está mucho en las sociedades. Luego, pues, vas a un periódico, jamás verás un rostro de un sabio que yo conozco. Uno que sabe de energías, uno que sabe de plantas medicinales, uno que sabe de consejos, uno que sabe de organización, uno que sabe de historia, de memoria, uno que sabe de cuentos que le costará tanto traducirlo en otro idioma, pero seguramente podría traducirlo en otro idioma. Entonces, lo que hacemos nosotros, los pueblos indígenas, es intentar usar el idioma del otro, intentar usar la escritura del otro, y sucesivamente. Entonces, esto es un vicio que viene. Entonces, somos nosotros los que nos adaptamos y no otros que se adapten a nosotros. Entonces, ese silencio se vivía más en mi tiempo, en los años 80. Gracias a la muerte en Guatemala, porque desafortunadamente así fue, cuando hubo las masacres en Guatemala, y entre de ellos la masacre de la Embajada de España, donde fue quemado vivo mi padre, el mundo se impactó. El mundo empezó a decir, bueno, ¿por qué fue quemada una embajada? Si rompía o no relaciones diplomáticas España con Guatemala. Empezó a discutirse el tema de la embajada en muchos círculos y fue la época que yo salí de Guatemala. Entonces, claro, yo debo decir a estas alturas, yo salí de Guatemala por las hermanas monjas, pero muy poco me duró mi papel. Entonces, ya no podía ir a pedir una visa guatemalteca, un pasaporte o lo que sea. Entonces, me vi obligada a tener que llamarme de otra persona y no tener identidad propia. Eso es otra cosa también. Fue duro los primeros años, pero entender que las fronteras no necesariamente son malas. Gracias a que yo pude romper la frontera guatemalteca, es que empezaron a escuchar a alguien que sí habla ya español, que sí entiende algo. Muchos me estigmatizaron diciendo, ella no es víctima porque ella sí habla el español, como si las víctimas estuvieran condenadas a hablar solamente su idioma local. Ella no es analfabeta porque ella ya sabe leer y escribir. Sí, claro, ya sabía leer y escribir. O sea, ese tipo de situaciones son tan fuertes, pero quedemos en lo que uno personalmente recibe. La ofensa a la memoria colectiva es otra carga increíble, porque yo llegaba a los europeos y me decían, los mayas ya murieron hace mucho tiempo. Me decían, ¿así? ¿Ustedes creen que ya murieron? Pues sí, los mayas ya no existen. Y entonces, ¿quiénes somos los que aún aquí estamos? ¿Verdad? Y más su teoría de decir, es que los mayas sacrificaban gente a sus dioses, me decían. ¿Y cómo los mayas sacrificaban gente a sus dioses? Yo les decía, ¿y ustedes creen que quemar vivo a mi padre no es sacrificar gente a sus dioses? ¿Verdad? Dígame, ¿cómo se llama eso? Y entonces ahí empecé yo un poco la rebeldía, digamos, la rebeldía de la palabra. Yo antes tenía un librito donde iba apuntando, cada vez que estaba en un público, oía una ponencia, iba apuntando aquello que yo sabía que algún día lo tendrían que corregir, ¿verdad? Que algún día podrían cambiar el panorama. Bueno, yo pienso que el silencio no solo es que me den un micrófono, pero el hecho de que te dan un micrófono, te cedan un lugar, te dan una tarima, te dan un respeto, ya es un mecanismo grande para romper el silencio. Fueron 10 años de mi vida que yo toqué puertas, me fui a los medios de comunicaciones con un comunicado, dejaba abajo la puerta un comunicado, fui conociendo periodistas, hice la lucha que hacen cualquier persona que busca a su ser querido desaparecido. Me uní a las abuelas de Plaza de Mayo, me uní a las madres que buscan sus seres queridos en todo el mundo, me uní a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué estás tú aquí? Pues sí, yo busco a mi madre también. Y yo quiero un día que aparezca mi madre, su cadáver o donde esté enterrada, y que no sea un desaparecido. Si no te entienden hoy, te van a entender mañana. O sea, esa forma de ver el mundo es lo que a mí me llevó como colibrí en el mundo. O sea, es cierto, yo realmente cuando estoy en una
zona de Ghana o de Angola o de Kenia veo las personas, veo las desigualdades, veo las injusticias, veo las personas que no se pueden expresar, o sin ir lejos. O sea, voy a Chiapas y voy a las Tarahumaras y voy a algún lugar de eso, veo las personas. ¿Qué les digo yo? Pues que sigan luchando, que sigan resistiendo, que un día se cansará uno y otro, pero será la humanidad. Entonces, romper el silencio no solo era quejarse. A mí me impresionaban las instituciones de derechos humanos, me impresionaban las instituciones de derechos humanos. Recibían una denuncia y en lugar de ponerle el nombre correcto, es una denuncia, ¿verdad? Según la ley, decían, ya llegaron los quejosos. O sea, es como quejosos. Y aquí la tipificación del quejoso tiene que ser modificado porque no se puede. Y entonces yo les decía, no son quejosos, son seres de derecho. Y están reclamando el uso de su derecho. No que les den permiso para su derecho. No, el permiso ya lo trajeron porque son seres humanos intrínsecos al derecho. Entonces, ¿qué tiene que ser pedir yo permiso para usar mi derecho? Yo creo que esas luchas fue muy importante. Por eso no son solo contestatarios o que quiero ir a quemar llanta en una plaza. No, es que la lucha tiene que ser con planteamientos, con propuestas, cambiar la doctrina de la vida de la gente o cambiar un poquito la doctrina. Y si no entiende por la palabra, pues entonces cambiar la doctrina jurídica. Y eso es mi lucha siempre. Hay que modificar la doctrina jurídica para ciertos delitos, para que se entiendan como delitos. Entonces, bueno, por eso mi pasión también es el derecho. Todos debemos de cuestionar por qué tanto crimen y por qué tanta defensa definida en la ciencia para el ser humano. Entonces, pues sí, no puedo definir todo lo que yo haya hecho. Lo único que sé es que todo lo que hice fue con mucha paciencia. La profunda espiritualidad que tenemos los humanos mueve, de verdad, mueve montañas en nuestro interior. Pero nunca usaría una técnica de intentar olvidarlo. Si olvido, me mato a mí mismo y mato la historia. O sea, el olvido no es bueno. Gracias al Creador nos dieron el premio Nobel. Se discutió si yo representaba o no a los indígenas. Se empezó a decir que yo conocía el mundo, entonces ya no era indígena, que yo había dormido en algunos hoteles de lujo y que también yo me había usado alguna indumentaria que no era mi indumentaria. ¿Se imaginan ustedes? Hasta se llegó a discutir que si mi indumentaria era fabricado por mí o simplemente era cuando yo salía del aeropuerto, usaba mi indumentaria y cuando regresaba ponía un pantalón. O sea, como si poner un pantalón fuera malo para un indígena. Entonces me dio más poder ese año de la candidatura y por todos lados me empezaron a dar reconocimiento. Que eso es lo que quisiera valorar en mi vida. Porque reconocer a alguien es más poderoso que regalar algo. El reconocimiento es dignificación. Y empecé a tratar de decir que nosotros, los pueblos indígenas, necesitamos que nos dignifiquen. Si nos invitan, que nos inviten por lo menos pagando nuestra comida, pero también nuestro boleto, pero también nuestro hospedaje. O sea, no necesariamente tenemos que trabajar como esclavos en este mundo. Entonces, claro, fue que armamos la campaña en los 500 años. Yo creo que esa campaña también fue un vocero extraordinario para los pueblos indígenas de América Latina, de México. Armamos un gran equipo aquí en México de grandes personalidades, de escritores, de poetas como Natalio Hernández, como Margarito Ruiz, como muchos otros que armamos en esos años. Entonces ya cuando nos anuncian el premio Nobel, el reto era mucho mayor, porque entonces sí tenemos una tarima, sí tenemos un instrumento para romper silencio, para exigir justicia, para pedir dignificación, pero también sí modificar algunos códigos del derecho, y por eso yo me metí muchísimo en el trabajo de las Naciones Unidas. El grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas,
acompañé la Comisión Internacional contra la Tortura sobre desaparición forzada. También trabajamos mucho en la Comisión contra el Racismo y la Discriminación en países coloniales. Quienes eran los países coloniales, pues siguen siendo nuestros países. O sea, la colonia se sigue ejerciendo en muchos lugares y toda esa lucha, me da gusto decir que, bueno, estuvimos vinculados a cambiar a hacer reforma, a cambiar algunas leyes racistas y convertir algunos preceptos en realidad, como es el Convenio 169, la Declaración de Principios Universales de Derechos de Pueblos Indígenas. Conté con muchas autoridades mexicanas para realizar las cumbres indígenas. Conté con la UNAM para hacer la Agenda Internacional de Pueblos Indígenas. Y bueno, cuando nos dieron el Premio Nobel, me hicieron embajadora de buena voluntad del Año Internacional de Pueblos Indígenas. Y en esto aprovechamos para estar en 29 países del planeta, levantando la voz, la conciencia sobre los pueblos indígenas. Yo creo que alguna huella dejó eso en las instituciones públicas, por lo menos alguna vergüenza generó en algunos gobiernos racistas y por lo menos los racistas se sentían un poquito ofendidos porque hay voces que salían, no era de Rigoberta, eran de otros y de otras. Entonces, esa multiplicación de conciencia creo que es un paso muy importante para romper silencio. No quiero decir que el silencio está roto. Sí, existe, pero hay caminos para evadir el silencio. Y uno de los grandes caminos para evadir el silencio es la tecnología. Yo estoy impactada con los alcances de la tecnología actual, porque la inteligencia artificial podría empezar a hablar el quiché, el cachiquel, el tzutujil, el mam, podría interpretar cuanto antes cualquier idioma que uno quiere. No es que sea la salida es el ser humano. La conciencia artificial que vivió el ser humano durante cientos de años se tiene que cambiar por una conciencia humana, ¿verdad? Entonces yo no es que creo que la artificial nos resuelve, no, pero sí podemos apropiarnos para cambiar seres humanos. Eso es lo más importante. Bueno, primero que valoren muchísimo la aportación de sus padres, porque sin mis padres no hubiera podido salir de Chimel, sin mis padres no hubiera podido ir a una escuela y sin ellos pues realmente no sé qué sería mi destino. Que valoren el inmenso esfuerzo que hacen sus padres hoy por hoy, pero también que no pierdan su identidad. Y la identidad no solo es una indumentaria, la identidad es pensamiento, es vida espiritual, es vida social, es que sepan que son hijos de una convivencia armónica. Esa que paz lo llama el occidente, yo siempre lo asumí como la necesidad de armonía. No solo es la guerra, sino aunque no haya guerra, necesitamos estar en armonía. Entonces, que sepan que el mundo necesita liderazgo, que sean liderazgos multidisciplinarios. A mí me encanta cuando un joven maya dice, yo estoy sacando mi maestría, yo estoy sacando un diplomado. Yo eso no tuve oportunidad de un diplomado que me enseñaran algo más. Yo diría que la juventud no debe frenar sus límites. Muchas veces pensamos que tenemos límites y no debe tener límites. Debe ser profundamente universal. Yo a los pueblos indígenas les digo, nuestros ancestros fueron universales en su época y sus hijos y sus nietos son universales. Así que sigan siendo universales. Que la juventud no tenga que renunciar de la universidad o renunciar de una carrera o de una especialización, porque la educación es la herramienta más importante que podemos tener, es el legado más grande que podemos tener. Entonces, los jóvenes que no se sientan tímidos o tímidas o no se aíslen ellos mismos. Si alguien se atreve a aislarlos, pues que lo hagan, pero ellos no se pueden autoaislar. Finalmente, yo le diría a la juventud que escriba sus memorias, porque muchos de los escritores de mi época
escribían mucho, mucho, pero muchas veces de una imaginación. Que los jóvenes mayas tienen la oportunidad de cruzar un río, de ir por un camino, de oír a una abuela. Una abuela, de verdad cuenta más historias que un libro. Que escriban, que usen la pintura, que usen la escritura, que usen los idiomas, que usen todo lo posible, pero para guardar la memoria también de sus ancestros. O sea, yo deseo lo mejor para ellos, para que tengan diversidad en su vida, en su mente y en todo lo que hagan. Luego, pues yo diría a la Rigoberta pequeña que no pierde su soñar con las nubes, con los pajaritos, con Chimel, con los ríos, con las épocas, con las estrellas, porque Chimel es algo que te enseña a ver cuando las estrellas se ven todos, pero muchísimas estrellas en el cielo, pero también es algo que se ve que la naturaleza te protege. Entonces, pues que sigan protegiendo sus propias vidas y su propia dignidad y su propio ser allá junto con los seres que están al lado.